Vamos a seguir con este ejercicio que también es un circuito RLC serie, en el que se me pide encontrar el voltaje en el capacitor para un tiempo mayor a 0. Bueno, en este caso es un caso particular porque es un circuito un circuito LC serie, ¿ya? Porque si se fijan, cuando el tiempo sea mayor a 0, lo único que me va a quedar es estos componentes LC, ¿ya? Es un caso particular, también es un modelo de examen, así que lo vamos a resolver. Acá me pide, bueno, como siempre, ¿no? Calcular la corriente inicial, el voltaje inicial en el capacitor para un tiempo menor a 0 en estado estacionario. ¿Qué pasa? Vamos a ver aquí. Ahí está en rojo. Ya. Para un tiempo menor a 0, como es el circuito, ahí 120 voltios. Este switch está cerrado y el capacitor se modela como un circuito abierto y el inductor como un corto circuito. Ya acá 10 ohmios y aquí más menos voltaje inicial y la corriente. Como pueden ver, cuando esto se abra, lo que me va a quedar es el circuito LC. Únicamente esto es lo que me va a quedar. Y sabemos que la corriente tiene que entrar por el terminal positivo del voltaje. Entonces la corriente básicamente va a ir en este sentido. ¿Ya? Entonces la corriente va a venir, tiene que entrar por el terminal positivo, o sea que va a ir en este sentido. Lo que quiere decir que la corriente que voy a encontrar va a ser esta. Ya, esta corriente que va en el sentido hacia el terminal positivo del voltaje, o sea, esta corriente acá. Esa corriente inicial es la que necesito. Ahora, fíjense en el voltaje que tengo conectado una terminal a este nodo de acá y la otra está conectado al mismo nodo, ¿ya? Es como que pongan su tester en el mismo punto, digamos, no se tiene una batería con 2 bornes y que lo pongan las 2 puntas del tester en el mismo borne, les va a salir 0 voltios porque no hay diferencia de potencial en un mismo punto, ¿no? La diferencia de potencial estaría, si ponen las dos puntas del tester en los diferentes bornes, pero si lo ponen en la misma les va a salir 0. Entonces eso es lo que está pasando acá, ¿no? Está conectando estos dos, digamos que estas dos sean las puntas del tester básicamente, y lo están conectando al mismo punto. Entonces el voltaje inicial básicamente es 0, ¿ya? Ahora la corriente. Yo sé que acá, por aquí no hay corriente, ¿no es así? Entonces básicamente para encontrar la corriente es esta de acá. Es el único circuito cerrado donde hay corriente. Entonces para calcular esa corriente simplemente aplico ley de Ohm, voltaje sobre resistencia, 120 sobre 10. Y eso es igual a 12 amperios. Entonces, corriente igual a 12 amperios. Listo, ya tengo los voltajes iniciales. Como pueden ver, al abrir este circuito, lo que me va a quedar es nada más que esto. Al abrir ese switch, perdón. Cuando el tiempo sea mayor a 0, me va a quedar esto. Un faradio. Y lo que se me pide calcular es este voltaje, ¿ya? Y yo voy a calcular esta corriente I. Y en base a esa corriente, con las fórmulas que ya conocemos para calcular el voltaje en el capacitor, en el inductor, en la resistencia, voy a encontrar con esa corriente ese voltaje que me está pidiendo, ¿ya? Para eso primero tengo que aquí calcular el factor de amortiguamiento. R es 0, ¿no? Porque no existe R en este circuito RLC, entonces es 0 ohmios. L es 4 henrios y C es un faradio, ¿ya? Acá va a ser el factor de amortiguamiento 0, entre cualquier número va a ser 0, ¿no? Entonces, este factor de amortiguamiento va a ser 0. Y tiene sentido, ¿no? Porque el que amortigua en este circuito, estos dos oscilan, y el que amortigua es la resistencia, ¿ya? Entonces, este que es el factor de amortiguamiento, tiene mucho sentido que al ser R0, pues sea 0 el factor de amortiguamiento. Ahora acá reemplazamos, va a ser 4 por 1, 4. Entonces aquí va a ser 0,5, ¿no? Radianes sobre segundo. Listo, ya tengo esos valores, entonces yo veo que se cumple el caso subamortiguado. Ya entonces A1 va a ser igual a la corriente inicial, que es 12. Entonces esta va a ser ecuación 1, que la voy a usar más adelante.
Y para este caso subaamortiguado tengo esta ecuación de corriente, que ya la vimos anteriormente, en donde ahorita yo tengo el factor de amortiguamiento que es 0, entonces todo esto va a ser 1. Únicamente me va a quedar esta suma de acá. Voy a calcular este valor, que es 0.5 al cuadrado, y bueno, esto es 0, entonces básicamente esto me queda 0.5. Ya tengo este valor, lo único que me faltaría encontrar es las constantes A1 y A2. Entonces va a ser igual a A1 por el coseno de 0,5t más A2 por el seno de 0.5t. Aquí lo que tengo que hacer yo es encontrar la derivada de esa corriente. Sé que la derivada del coseno es menos, ¿no? Entonces acá va a ser menos 0.5 a 1 seno de 0,5t. Y acá va a ser la derivada del seno, pues coseno 0.5 a 2 coseno de 0,5t. Listo. Lo evalúo en 0. Y acá seno de 0, 0, y acá me va a quedar, este va a ser 0, y este va a ser 1. Y me va a quedar 0,5 a 2. ¿Ya? Aquí voy a reemplazar acá 1 sobre, menos 1, perdón, sobre L, que es 4. Todo esto por R, que es 0, todo esto va a ser 0. Entonces acá simplemente voltaje inicial también es 0. Entonces acá me va a quedar esto en 0. ¿Ya? Entonces voy a igualar eso a 0.5 a 2, que es lo que encontré. Aquí 0.5 a 2, igual a lo que acabo de encontrar, que es 0. Entonces A2 va a ser igual a 0. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que voy a reemplazar eso en I. Ya sé que A1 es 12, entonces reemplazo la corriente A1, 12. Coseno de 0,5t. Y A2 es 0, entonces todo esto va a ser 0. Entonces esta es mi ecuación de corriente. ¿Ya? Pero no me pido corriente, sino el voltaje. Perdón, no, claro, me pido el voltaje en el capacitor. Acá R es 0, entonces esto va a ser 0. Entonces simplemente me va a quedar que el voltaje en el capacitor va a ser igual a menos la inductancia multiplicado por la derivada de la corriente. Como ya tengo la corriente, va a ser igual a menos 4 multiplicado por la derivada de esto de acá. Ya, 12 coseno de 0,5t. Acá me va a quedar que la derivada del coseno es menos 12 por 0,5, que es 6, seno de 0.5t. Entonces, finalmente, el voltaje en el capacitor va a ser igual a menos o menos más 24 seno de 0,5 voltios. Y esa es mi respuesta final.